Qué tema tan interesante, ¿verdad? Es interesante ese tema. Y es cierto, hay veces, hermano, que hace falta tiempo. Hace falta tiempo para escudriñar, para profundizar la escritura. Algunas veces porque es el trabajo. Por eso yo les decía el miércoles, hermanos, de repente pararse aquí y predicar no es fácil. Hay quienes exigen, hay quienes no les gusta, hay quienes esto, lo otro, pero no es fácil estar aquí, hermano. ¿Por qué? Porque todo se va a dirigir hacia ti. Todo va a estar en contra de ti. Te digo, yo no soy mucho de hablar de guerras espirituales, porque la guerra espiritual está en la mente y viene, un día vamos a hablar de la guerra espiritual para entender cuál es el concepto bíblico. Pero pareciera que todo se pone en contra de ti. El tiempo, hay tráfico, no es día de llover pero llueve, es día de llover pero hace sol, te caíste, el perro te mordió, mamá patito viene con todos sus patitos y no te deja pasar, tantas cosas, hermano. Y agrégale que vienes aquí y tú ya vienes preparado. Bueno, cuando te paras aquí dices, santo Dios, no es fácil, hermano, pararse aquí. No es fácil. Hay muchos puntos que quiero rescatar. Qué curioso, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo estaba en la alabanza, hermano, me equivoqué varias veces. Y son cantos que ya en casita de oración eran los de cajón, los de casita de oración. Se lo saben esos, y yo los tocaba todos los sábados. Pero cuando yo me siento ahí, hermano, me podría yo sentar a cantar canciones mundanas, no me equivoco. Pero cuando se lo voy a ofrecer a Dios, hermano, yo déjame te digo, tal vez a lo mejor tú no lo notas, tal vez de repente fluyo, pero me tiemblan las piernas. Cuando yo toco la guitarra, me la pongo para cantar a Dios, mis dedos se traban, hermano. Y de repente estoy en la casa y dije, a ver, ¿por qué? Y me acomodo y fluye. Pero estando a la hora del culto, a veces se me olvidan las letras y las estoy leyendo y ya me perdí. Por eso he encontrado mis maneras, mis tácticas de cómo yo acomodar las estrofas para no perderme. Como por ejemplo ahorita de repente me sentí en la garganta que el tono estaba muy bajo. No sé si notaste que le corrí el caputrasto. Bueno, eso ayuda a subir el tono para que me hiciera más fácil cantarlo. Bueno, pues entonces ahí ya como que me empecé a perder en la posición, acostumbrado a la otra. Y son así miles de cosas, hermano, que pasan. Entonces yo por eso dije también, perdóname, porque me equivoqué muchas veces, pero son mi deleite cantar esos cantos. Y se me hizo muy peculiar uno, hermano, que yo lo traía desde la semana pasada, pero se me olvidaron los acordes. Y ese era el año del jubileo. Y el año del jubileo tiene que ver con este tema. Y es un canto que a mí me encanta, hermano. Yo lo he tarareado, lo he cantado no sé cuántas veces. Lo he tenido todo el día tarareando porque me encanta la letra. Es el año del jubileo, donde los enfermos se sanarán. Y muchas cosas que hablan acerca de eso. Quiero rescatar unos puntos rápidos, el hermano de 15 minutos, hay que aprovecharlos. Proverbios 11, 24, 25, el tema principal, la bendición de dar, hermano. Una bendición dar. El cristiano que sabe de bendición, el cristiano que realmente quiere bendición. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado, leyendo el apóstol Pablo a los Corintios, mejor es dar que recibir? O sea, no des por obligación, porque muchos dan por, es que si no doy el diezmo, si no doy el diezmo, Dios no me va a bendecir, y lo dan por obligación. Y luego dice que no lo des por necesidad tampoco, porque hay muchos que dicen, ay, nada más tengo 100 pesos, que voy a hacer toda la quincena, bueno, los voy a dar para que Dios me dé más. Y no es la manera, son motivaciones incorrectas, hermano. Me llama la atención este versículo porque es una bendición dar, pero da de lo que Dios te da. Tú das porque Dios te da, pero no es obligación ni es por necesidad, sino es porque Dios cambió tu naturaleza. Tu corazón siente diferente, tu corazón piensa diferente. Fíjate cómo dice Proverbios 11, 24 y 25 en la traducción lenguaje actual. Dice, quienes son generosos reciben en abundancia. Ahí se entiende. Si tú no eres generoso, o sea que no fluye, tú no eres así, entonces ¿por qué de repente no fluyes en la abundancia, no hay abundancia? ¿Es porque estás dando por necesidad o es porque estás dando por obligación?
No es porque te nazca, no es porque fluyas tú, no es porque así Dios ya trabajó tu corazón. Tú ves a un hermano y dices, ay, híjole, porque fíjate cómo puede ser la generosidad. Muchas veces tú puedes traer dinero y dices, ya no tengo para esto. Pero de repente dices, ay, hermano, baja, déjame voy por el otro lado. Pero tu corazón, el Espíritu Santo te dice, no, Juan Carlitos, en tu corazón de repente, porque así como tienes el deseo de dar, porque somos humanamente, naturalmente emocionales, nos dejamos llevar por emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber veces que sí tú dices, no, el Señor me bendijo, andas hasta buscando a quién bendecir, porque tienes generosidad, pero va a haber veces, hermano, que tu corazón no va a querer dar. Pero es ahí cuando tú, como decía el maestro, recordemos, como decía el maestro por medio de la boca del hermano Patricio en el último versículo, así como miras, se te va a regresar. Hay veces que tú vas a tener, pero tu corazón no va a querer. Bueno, es ahí cuando la obediencia entra. Señor, mi corazón no quiere, pero ¿qué decía la predicación pasada? Que nosotros no nos dejamos que el pecado nos domine, sino de que sabemos que está en contra, que el corazón dice que no, pero tú dices, no, mi corazón y mi carne dicen que no, pero yo quiero obedecer al Señor. Entonces tú haces el esfuerzo y dices, mi corazón no quería, Señor, perdóname por ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, pero si siempre he dado, ¿por qué ahorita no tengo ganas? Porque va a haber veces que no tienes ganas de darme, de bendecir. Pero es cuando dices, no, si antes lo di, hoy que no tengo ganas, también voy a seguir dando. Ese es un punto. Fíjate cómo dice, quienes son generosos reciben, porque esos son los que reciben abundancia. Los que se obligan a sí mismos, los que se exigen a sí mismos, los que se comprometen y se empujan a sí mismos a cumplir hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Eso es bíblico, hermano. Amén. ¿Cuántas personas no son así? Necesitan, quieren que les den. Piden a la iglesia que les den una ofrenda. No hay nada de malo pedir una ofrenda, hermano, si tienen necesidad. Pero, ¿qué decía el último versículo que leyó el hermano Patricio? Pero luego a la vuelta, hermano, Y es cuando tienen deudas y no las quieren pagar. O sea, cuando ellos son los necesitados sí quieren recibir, pero cuando ellos ahora salieron de la necesidad y ven a un necesitado, no ven, no escuchan, o sea, no quieren dar. Entonces es tremendo cómo lo traduce esa traducción. Otro que me llamó la atención es 2 de Corintios 8, 10 al 12. Segunda carta de Corintios 8, 10 al 12. Fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice, por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar, y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Hay veces que se siente, hermano, cuando uno está necesitado, como un hermano llega, aunque te dé 10 pesos, pero tú sientes cómo te lo da con toda la intención, hermano, pues que le sirvan de algo que sea. O entiendes cuando un hermano te da, tiene y te dice, hermano, le va 100%, no lo sé, hermano, pero te lo da, órale, hermano, y hasta te rinde más. Te da poquito, pero te rinde. Dice entonces con entusiasmo, el versículo 11 dice, terminen lo que empezaron a hacer. Y es cierto, hermano, empezamos a hacerlas. Yo también ya lo tenía en la mente, pero se me había pasado. A veces me enfoco en la palabra y se me olvidan los anuncios. Pero es cierto que hay que poner la caja otra vez y hay que empezar otra vez a llenar la caja de la despensa. Dios sabe de qué manera nos va a permitir distribuirla o a quién. A veces puede ser que no salga de la iglesia, hermano. Amén. No sabe cómo va a tocar, qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, por eso este versículo dice el 11, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando, esto es muy importante, dando lo que cada uno pueda dar.
Eso es muy importante, porque luego ves que uno quiere dar mucho, pero no, y te sientes poco y termina no dando y perdiendo la bendición. Versículo 12. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Eso es muy importante. Muchas veces, hermano, yo te voy a decir que ves que estuve limitadísimo en mi bolsillo. Pero yo tenía unas ganas y yo decía, Señor, dame, porque yo quiero ponerle una monedita al alfolí. Yo tengo esa idea, a mí no me tienen que decir esto o lo otro. No, yo soy de que le voy a poner al alfolí. Yo no soy de la idea de que el pastor no necesita. O como decía el hermano en su ilustración, dentro de su explicación, no anda murmurando de que para qué es, que si es mucho, que si es poquito, que no da, que no es bíblico. No, tú da y punto. Y yo decía, Señor, dame, porque yo tengo en mi corazón dar. Pero luego pasa que ya cuando tenemos, ya no queremos dar. O sea, de que el corazón del ser humano es malo, es bien complicado. Proverbios, hermano, yo estaba riéndome, no era por el hermano ni nada, no. Es que me estaba riendo de lo que decía la escritura y me acuerdo de muchas cosas. Yo decía, híjoles, se me venían hermanos a la mente, yo mismo, porque hay veces, hermano, que a mí me ha pasado que luego como que veo al necesitado y veo y voy yo, vale, una torta, cómprate un refresquito, o ya lleva su torta, vale, es un refresco. Pero luego lo vuelvo a ver 15 veces después y ya como que digo, ya le di mucho. Y ya me sigo, porque lo he hecho, hermano. Entonces me viene a refrescar cosas el Señor con estos mensajes. No, déjense darle. Algún hermano, yo no sé, hermano, yo no sé qué pasaría. ¿Se acuerdan que les platiqué del hermano Humberto? El que se fue allá a Pantitlán. Yo creo que ya debe haber fallecido. No lo sé, pero ya últimamente estaba muy enfermo y siempre se despedía. Le digo, Beto, ya tienes 3 años despidiéndote de mí, aquí estás todavía. Pero de último ya se veía muy enfermo. Entonces me decía que si ya no lo veía, que probablemente a lo mejor ya allá nos veíamos. Entonces, él siempre le gritaba a la gente, y yo le decía, cállate, Beto, no me robes mi bendición. Porque él decía, se ponía a bendecir a todos, y por eso lo conocí yo, porque yo oía la voz que bendecía a todos los que pasaban. Yo decía, ¿quién es ese de esa voz que está bendiciendo? Porque yo sentía que lo decía desde muy dentro, de una manera con entusiasmo y muy sincera. Tanto que me tocaba, el Espíritu me tocaba, y yo decía, Él está bendiciendo a la gente de una manera muy, muy especial. Entonces, cuando lo conocí, hicimos amistad, y siempre, todos los días que pasaba, órale, Beto, ¿qué tienes? Y se ponía siempre a llorar, lloraba y se ponía a gritarle a todo el mundo, es Juan Carlos, y él siempre me, cuídate, Beto, porque dice la Biblia que si lo sacamos, esa es la única recompensa, que nos reconozcan como quedamos. Y no, Beto, yo quiero una bendición más, de más arriba. Digo, no digas eso, güey, tú no andas diciendo que yo te doy y que tengo 2 años dándote. No, tú guárdatelo. Y tan. Pero él siempre lo decía así. Y yo decía, no, es que me roban mi bendición. Porque esa de los que se exaltan a sí mismos, esa es su bendición, que digan que dieron. Ya, hasta quedo. Digo, no, vete, yo quiero una bendición de esas que no se pueden comprar, que solamente da Dios. Ya como que luego lo entendía y ya dejaba de dar. Entonces, debemos no hacer, a veces tenemos nosotros que empujarnos y que obligarnos a nosotros a seguir lo que la Escritura nos dice, que no sea por emoción, porque si es por emoción fluyes, pero cuando tu corazón ya no quiera, o de repente Dios mismo puede soltarte para que ya no sientas el dar, pero esperando que tú por obediencia, porque como dijo el hermano Patricio, es cierto, ¿quién lo firma? Lo firma el Señor. ¿Quién da la orden? El Señor. Entonces, me dio risa este versículo, hermano, Proverbios 22:9. Igual en la traducción lenguaje actual. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. ¿Qué quiere decir? Y si tú tienes una torta, la partes en la mitad para mí, la mitad para él. A veces no es tanto que se la des toda, porque dice que tampoco te puedes quedar sin nada, sino que la partes en la mitad, órale. Pero me dio risas el versículo 13, ¿cómo lo traduce esta versión? Dice, el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Fíjate lo que dice,
dice que hay un león en la calle que se lo quiere comer. Por eso me estaba riendo. Yo dije, es que sí es cierto, el haragán, el perezoso, el flojo, pone cualquier pretexto. O sea, fíjate hasta dónde llega. No, oye, porque hay un león que me quiere comer. En la ciudad no hay leones, pero él pierde la cabeza y pone cualquier pretexto. Por eso me daba risa ese versículo. 19:17 también. Fíjate cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. ¿Imaginas un Dios deudor y nos pidiera y no nos pagara? Pero fíjate cómo dice, si tú le prestas al pobre, porque Dios está especializado y muy preocupado, muy enfocado en los pobres. Y Él lo ha dicho, el rico no tiene necesidad, es el pobre. ¿Y qué dicen? ¿Por qué andan? A los pobres los van a tener todo el tiempo. Cuando yo me vaya, denle a los pobres, ahora sí vendrá su trabajo. Entonces, prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Levítico 23:22 también me llamó la atención cómo lo traduce esta versión. Levítico 23:22. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Entonces es muy curioso, me vino a la mente, dije, sí es cierto, tengo que hacer una disciplina, porque a mí no me gusta tampoco mucho traer monedas, y siempre las cambio. Entonces yo dije, sí es cierto, se me hizo una buena idea eso del hermano Patricio, a veces echar las monedas ahí en el carro, y cuando veas un necesitado, ¿cuántas veces no se para, por ejemplo, nos paramos en el semáforo, y está el que quiere limpiar? Y yo digo, bueno, más que limpiarme no me lo va a ensuciar, pero ya luego reacciono y digo, no, tiene necesidad, como algún día yo tuve necesidad. No está ahí por gusto. Otros roban, pero él prefiere humillarse limpiando parabrisas, limpiándote el carro. Y a veces pasan y no me dan la vuelta. Y entonces es cuando me siento yo humillado y siento la bofetada de Dios. Yo digo, sí es cierto. Entonces me empiezo a buscar, no traigo, bueno, no te vas a quedar pobre si le sacas un billete. ¿Qué diferencia hay que le des 2 monedas de 10 a que le des un billete de 20? Pero a veces es el corazón, hermano. O tal vez está el diablito soplando. No le des, porque tú quieres hacerlo para agradar a Dios, para bendecir al pobre. Nunca se nos debe olvidar los tiempos de necesidad, porque cuando la necesidad termina, se nos olvida. Y eso es muy presto. A veces por eso Dios tiene necesidad a los cristianos, hermano. Tú dices, ¿cómo? A veces por eso los tiene necesidad. Hablábamos en la prédica pasada, ¿por qué te pasa por el desierto? Porque en el desierto la necesidad es cuando estás clamándole, porque nada más sales, se te olvida. Dios, bueno. Yo tengo más miedo la abundancia que la necesidad, porque la necesidad voy a andar pegadito con el Señor, ayúdame Señor, bendíceme, pero nada más tengo poquito, hermano, le quedo el chacarro, no voy a predicar el domingo, predique usted, voy a ir a Chapultepec. El ser humano es así, hermano, es más difícil que lo alabemos en la abundancia que en la escasez. En la escasez no vamos a estar pegados, rogándole al Señor. Entonces, ¿por qué no dejar todas esas moneditas y de repente ves a uno? No sé. Dios te bendice. Sonríe. Cristo te bendice. 28:27. Proverbios 28:27 también. Son curiosos todos esos versículos. Y es que es la palabra de Dios. Se ve la vida reflejada, mi hermano. 28:27. Traducción lenguaje actual dice: el que ayuda al pobre siempre, fíjate lo que dice el Señor, siempre para el Señor, es que siempre tendrá de todo. Practiquemos eso, hermano. No queremos batallar, bendigamos al pobre, pero no lo bendigamos por obligación. Es que no tengo, es que no he bendecido. Déjalo bendigo, porque si no Dios no me va a bendecir. No es la motivación correcta. No tengo dinero, cobro hasta tanto. Ya sé, lo que tengo lo voy a dar, que Dios me bendiga más.
qué es lo que dicen los pastores, como decía el hermano. Y no es la motivación correcta, sino que cuando tengas bendice, si no tienes, pues ¿cómo vas a bendecir? Pero dice que tengámoslo como disciplina, como regla, como práctica, bendigamos al pobre. Porque el que ayuda al pobre siempre tendrá todo, pero no termina ahí, punto y coma, o sea que le sigue, dice, el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Pero aquí hay un punto muy importante que hay que recalcarlo, hermano. Vamos a profundizar aquí. ¿Por qué está pobre? Porque hay mucho, también hay dos partes. Está el pastor, como decía, que vive del evangelio. Hermano, vamos a bendecir al pastor que viva del evangelio. Pablo trabajaba mejor para que no les estorbara. Pero vamos a brincar del lado de los congregantes. Hay congregantes que malinterpretan estas cosas y dicen que tenemos que bendecirlos a fuerzas, que tenemos la obligación de bendecir. Es como la viuda. Hay una regla hablando de la bendición de las viudas. Esa regla está en Levítico, está en la ley. Dice que bendigan a las viudas. Para Dios era muy importante hacerse cargo de las viudas. De hecho dice que la iglesia tiene que hacerse cargo de las viudas. Ya ven, hermano, ya ven, yo soy viuda. Y ahí entra en donde tú profundizas y estudias el caso de la persona. Se tienen que estudiar los casos de la persona, porque va a haber personas que no van a aplicar. Hermano, pero es que a mí se me murió mi esposo. ¿Pero tiene hijos, hermana, no? Sí, ya no aplica como viuda, porque tiene a sus hijos. ¿Qué dice el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Si no la bendicen, adiós. Por ello se lo va a tomar como pecado. Entonces, no, hermano, pues es que yo soy viuda y no tengo nada. ¿Tiene hijos, hermana? No. Entonces dice que la iglesia nos tenemos que echarle la mano a alguien así. Lo mismo un hermano, ¿por qué está pobre? No, pues, o sea, tal vez pecados, equivocaciones, no lo sé, hermano. Hay que analizar los casos, son diferentes, pero puede ser un caso de un hermano que sí tenga o que no tenga, o que sí tiene algún tipo de... Sus hijos tienen que hacerse cargo. Ya no aplican como que sí los podemos ayudar, pero no de la manera como trato de hacernos cargos de ellos. ¿Por qué? Primero, porque no somos una iglesia numerosa. Y segundo, ¿cuántos creen que Dios nos va a bendecir? Sí nos bendice, nos da. Pero hay que poner las responsabilidades en el orden que deben. Si un hermano no tiene hijos, vamos a echarle la mano, aplica. Pero si un hermano tiene hijos, las responsabilidades de sus hijos. Dios nos dijo, honren a su padre y a su madre. Ya la iglesia pasa a segundo término, primero de sus hijos. Entonces son muchas cosas, porque luego hay hermanos, a mí me tocaron casos muy cercanos, hermano, donde no, es que ¿dónde quedó la hermandad? No, tú tienes la obligación de bendecirme. No tenemos la obligación de bendecirlos. Decía una persona, un caso, era una mamá, tenía sus hijos, y decían, es que la iglesia tiene que hacerse cargo de mí porque yo soy viuda. Primero, hermana, hasta yo sé, usted está separada de su marido, pero tiene su marido, ¿no? Pero bueno, está incapacitado, ok, lo podemos tomar como que no puede mantenerla. Bueno, pero yo le conozco dos hijos que están buenotes para trabajar, ellas tienen que hacerse, pero es que no me hacen caso. Vamos a orar al Señor para que trate con ellos. Pero si le podemos ayudar, hermana, pero tanto como nosotros, hacerlo como usted dice, no se puede, porque la Biblia guarda esa bendición, guarda eso para una persona que no tiene nada de nadie. Entonces son muchos casos, hermano, pero estoy hablando de una manera muy general, porque también están los hermanos encajosos. Hay hermanos que sí tienen necesidad, pero hay hermanos que se aprovechan de eso. Tuercen la escritura. ¿Y quién es el único que tuerce la escritura? Diablo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso, como dijo el hermano Patricio, porque muchas veces no se profundiza, no se investiga más, pero la misma Biblia nos habla. Entonces, el que no ayuda al pobre terminará en desgracia, y hay que entender esos términos a qué se refieren, porque tienen límites
que no podemos ni deberíamos sobrepasar, porque tal vez vamos a descuidar a un hermano que sí tiene una necesidad, pero no vamos a poder. A final de cuentas, Dios viendo que todos tenemos necesidad, créeme, hermano, que Dios va a bendecir a su iglesia. Porque está el pastor que abusa, pero está el pastor necesitado también. El que sí, como decía en la carta a los Corintios, hablando los derechos del apóstol. Está más adelantito ese versículo, hermano. Fue de los últimos que leyó el hermano Patricio. Primera carta a los Corintios 9. Con ese terminamos. 9, versículo 11. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual, dice la traducción en lenguaje actual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para beber. ¿A qué se refiere con la buena noticia? Predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Está dentro de un contexto que son los derechos de los apóstoles, los derechos de los predicadores. Entonces ahí aplica el que vive del Evangelio, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Hay muchos que, como el apóstol Pablo, pudo haberse, ahora sí que agarrado de esto, pero no lo hizo. Para que no estorbara el Evangelio, mejor para que recibieran la palabra, decidió trabajar. Antes que recibir, daba. Entonces, dice así, pero no termina ahí. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si otros tienen ese derecho, con más razón, lo tenemos nosotros. Pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado con tal de no crear problemas al anunciar la buena nueva, o sea, al predicar el Evangelio. Para mí, por ejemplo, también es muy, muy importante el que luego no diga, no, es que él, no, ya vemos al hermano que anda viendo, no, a cada rato cuánto. Y él, no, para que no haya problema, mejor yo le echo, para que no les estorbe eso y reciban el Evangelio. ¿Qué van a decir? ¿Qué podrían decir el apóstol Pablo si él se suplía de todo? Digo, Dios le daba trabajo, le daba fuerza y vida, pero él lo hacía para que no murmurara, porque murmuraba que iba por el dinero. Y lamentablemente, eso se escucha en muchos lados. Muchos pastores abusan de eso, y muchos ya no quieren venir a la iglesia porque el pastor más pide y pide, y en todos los sermones, el domingo está predicando de salvación, sale el diezmo. Está predicando de sanidad, sale el diezmo. Está predicando sale el diezmo. A todos sale el diezmo. O sea, todas las predicaciones del año sale el diezmo. Pero también está el congregante que nada más anda viendo ahí y se busca aprovecharse de los hermanos. Porque hay hermanos que tenemos esto en el corazón. Entonces Dios nos protege a todos, tanto protege de ese lado como protege de este lado. No va a desamparar a ellos, pero tampoco desampara de este lado. Y es curioso, hermano, como hablando de Deuteronomio, de Levítico, 23, decía algo que muchos ya no querían prestar porque se acercaba el año séptimo. ¿Qué quiere decir el año séptimo? El año del jubileo quiere decir que se perdonaban todas las deudas. Entonces te imaginas, hermanos que estaban embarcados desde el primer año y que no podían pagar y puros intereses, pero llegaba el año séptimo, Dios decía, todos se perdonan. Pero no faltaban los mañosos. No, voy a pedir, voy a hacer esto, como que ya es el año del jubileo y ya en 15 días no debo nada. Por eso Dios nos habla, Dios nos enseña cómo manejar nuestras finanzas. Dios nos enseña muchas cosas. ¿Por qué crees que no hay judíos? Los judíos tienen fama porque todos tienen posición. ¿Por qué? Porque obedecen esto. No es que ellos sean, son bendecidos por Dios, pero ¿por qué son bendecidos por Dios? ¿Porque son el pueblo escogido? Acuérdate lo que le pasó al pueblo escogido en la predicación anterior. ¿Cuántos murieron? 23,000 en un día.
Si fuera nada más por ser el pueblo escogido, no hubieran muerto tantos. No. ¿Por qué son bendecidos? Porque son obedientes. ¿Por qué el cristiano a veces no es bendecido? Porque no es obediente. ¿Por qué el cristiano es bendecido? Porque es obediente. Entonces todos los casos son diferentes, pero ¿por qué los judíos tienen fama, tienen esa reputación de tener dinero? Porque ¿qué dice aquí? Y al pobre, no, dale, bendícelo, no le niegues nada. Ellos lo siguen, por eso no hay judíos así. Ya que ellos sean celosos y que sean ortodoxos y que nos maldigan a todos y que nada más sus chicharrones es otra cosa. Pero dentro de eso, bendicen al Señor. Entonces, está tremendo, hermano. Pero nos quedamos con, es una bendición dar. Es una bendición. ¿Te imaginas cuando lleguemos al reino de los cielos y que nos diga el Señor, hijo, gracias? ¿Por qué, Señor? No, gracias yo a ti, no, hijo, gracias. Porque me vistes con sed y me vistes de beber. Porque me vistes con hambre y me vistes de comer. Me vistes con frío y me vistes tu chamarra. Me vistes descalzo y me vistes tus zapatos. Hermano, una bendición da. ¿Cómo se mueve la gloria de Dios a la iglesia que tiene eso en el corazón? Que ni siquiera tienen que, hermano, luego, hermano, el hermano que llegó, se ve que viene a escuchar la palabra, pero mire sus zapatitos, mire esto. Empieza a ver la necesidad. ¿Por qué? Porque a su Dios lo bendice. Entonces, habrá veces que Dios nos permita estar en la crisis y permite crisis en los congregantes para ver cómo si la iglesia ya está aprendiendo y poniendo en práctica lo que Dios nos está enseñando. Entonces, si de repente es exhortación, pero también nos está diciendo cómo podemos ser bendecidos. Que yo voy a estar con mi mano en la bolsa, no quiero, Señor, esta era para mi torta ahorita saliendo, pero no, mi carne se tiene que doblegar. Aquí está. Y ya pasas por las tortas y dices, bueno, adiós. Como le llamamos la atención, le ponemos disciplinas a Zoe, Lorena y yo. Entonces, se porta mal y empieza a llorar, como el domingo, hermanos. El domingo no lloró, estuvo portándose bien. Y entonces, dijimos, hoy sí va a haber caballitos para ti, hija. Sí, caballitos, pero llegando allá hizo su berrinche. Como Moisés hizo su berrinche y no entró a la tierra prometida, le digo yo, no, te faltó poquitito, hija, ya casi estábamos yendo, pero por tus berrinches no hay caballitos, así que pasa y dile a los caballitos, adiós caballitos, así, hermanos. O sea, carne te sometes, porque si no, bendición a Dios. Entonces, hay bendición en dar, mis hermanos, hay bendición en dar. Realmente el que de repente un hermano testifique, hermano, a favor tuyo, en la congregación o en muchos años, no lo sé, que digan, yo de repente batallé esto y lo otro, pero mis hermanos de la iglesia me ayudaron. Hay quien realiza ese tipo de palabras, hermanos, son nuestro tesoro. No es que me lo regreses doble, triple. Hay hermanos que piden prestado, yo sé que no me van a pagar, hermano, pero yo lo hago, Dios los toque. Hay hermanos que no nos han pagado y los ves, se esconden y tú los vuelves a ver que sí te vieron, pero se esconden. Yo sí, los hermanos, yo cumplí con bendecir. Yo quería que de la bendición que Dios me da él no batallara, porque no se me olvida que yo algún día batallé, hermano, y el único que me ayudó fue él. La iglesia decía de los oídos sordos, de los ojos que no veían, y de verdad que tenemos necesidad. Estemos atentos, como hemos estudiado en el libro de los Hechos, hermanos, estemos atentos cuando un hermano tiene necesidad. Y si el pastor no se da cuenta, si el hermano no se da cuenta, pongamos, hermano, el hermano fulano, la hermana fulana, vamos a ayudarlo, hermano. Y van a ver que Dios ha de bendecirlo. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos bendiga, porque si no nos bendice, ¿cómo vamos a dar? Si no nos da, ¿cómo vamos a dar? Señor Todopoderoso,